Al inicio de este proyecto, lo que se tiene que hacer es instalar una biblioteca de MySQL Connector y este comando lo que hará es instalar la biblioteca necesaria para que Python pueda interactuar con una base de datos de MySQL. En el siguiente paso, se conecta esta base de datos con MySQL Online, en la que se importa una biblioteca con el código mysql.connector y se definen las credenciales al acceso que tenemos a la base de datos: el host, el usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y el puerto. También se intenta establecer una conexión utilizando el código MySQL Connector Connect y si la conexión es exitosa se imprime un mensaje de confirmación y si hay un error se imprime uno que diga error. Posteriormente se crea una tabla de base de datos utilizando el connection.cursor y se utiliza para ejecutar las consultas SQL. También se va a definir la consulta y posteriormente se creará la tabla llamada empleados en caso de que ésta no exista. Después se ejecuta, se imprime un mensaje de confirmación y se cierra el cursor utilizando el cursor.close. Posteriormente insertamos los datos dentro de la tabla creando un cursor y se le define la consulta como query raya baja insert, insertando los datos en la tabla de empleados, proporcionando una lista de valores llamada valores en los que se insertarán. También se va a ejecutar, se va a confirmar la transacción y se va a imprimir un mensaje de confirmación de cuántos registros se insertaron. También se cierra el cursor. En el paso 5 vamos a realizar una consulta para obtener datos. De nuevo creamos el cursor, definimos la consulta SQL para seleccionar todos los datos de la tabla llamada empleados. Se ejecuta la consulta, se obtienen los resultados utilizando el cursor fetchad y se va se muestran los resultados a través de la parte de resultados y se va a imprimir cada fila. Cerrando la conexión, se va a verificar la conexión que todavía está abierta. Si está abierta, se cierra utilizando el connection.close. Y se va a imprimir un mensaje de confirmación en el que se muestre que pues se cerró. Paso 7, se importan las librerías y tenemos que montar lo que es el drive. Se importan las bibliotecas necesarias para el análisis de datos y la conexión a la base de datos. Se monta desde Google Drive para poder acceder a los datos los que están almacenados ahí. También se va a cambiar el directorio de trabajo a la carpeta de Colab Notebook en el Google Drive. Después de que se cierra la conexión, eh, el código se enfoca en lo que es el uso de los datos de recuperación de la base de datos para poder realizar un análisis y visualizaciones. La primera parte sería utilizando un modelo de Data Analytics en la que se importan las bibliotecas necesarias para el análisis de los datos y la visualización incluyendo lo que es el Pandas, el Clear y el Matplotlib. Se vuelven a conectar a la base de datos y recupera la data guardándola en un data frame de pandas llamado df. Después hay un procesamiento y un entrenamiento de modelo en el que se selecciona la columna ID como variable independiente X y salario como variable dependiente Y. Se divide el conjunto de datos en los conjuntos de entrenamiento y se prueba utilizando el código train-test-split. Se crea un modelo de regresión lineal y se entrena con los datos de entrenamiento. Después pasamos a lo que es la predicción y evaluación de datos de modelo, utilizando el modelo entrenado para poder predecir los valores de la variable dependiente, es decir, la llamada salario, usando los datos de prueba. Se calcula el error cuadrático y el coeficiente de la determinación, así logrando evaluar la precisión del modelo. Después realizaremos una visualización en la que se utilizan las bibliotecas del Matplotlib y Seaborn para poder crear diferentes tipos de visualización, sea gráficas de dispersión para mostrar la relación entre el ID y salario,
un histograma para poder mostrar la distribución de los salarios, una gráfica de densidad en la que se señala o se muestra la distribución de los ID y los salarios. También hay una gráfica en la que se puede mostrar el promedio de salarios por rango de ID, un boxplot para poder detectar outliers en los salarios y una gráfica de correlación para poder mostrar la relación entre ID y salario. Por último, no menos importante, una gráfica de clusters para poder mostrar los clústeres de los salarios utilizando K-means. Por último, se va a estar realizando una generación de un informe estadístico en la que se genera un resumen del data frame utilizando def.script y se exporta este resumen a un archivo CSV que se guardará en el Google Drive. Después de cerrar la conexión inicial, el código se centra en utilizar los datos obtenidos para poder crear un modelo de aprendizaje automático con regresión lineal, evaluar la precisión del modelo, visualizar los datos, los resultados del modelo y generar un informe estadístico.